Bienvenidos a La Batea, el multifacético podcast dedicado al mundo del cómic, la historieta, el manga, la novela gráfica o como te guste llamar a los TVOs. Buenos días, esta no es la voz que estaban esperando. Normalmente no suelo hacer los arranques de programa yo, pero es menester que alguna vez me tocara y dado que este programa no están los sospechosos de siempre que me acompañan, que básicamente es Damián, tenemos a alguien ya conocido de la casa, que paso a presentarlo, porque el episodio ya saben de qué se trata, pues ya leyeron el título, así que no me gusta decir de qué vamos a hablar antes de presentar al compañero que está en este programa. Bienvenido, mi querido Alan. ¿Qué haces, Tommy? ¿Cómo estás? Muchas gracias por haberme permitido estar acá. Me gusta como que me van abriendo la puertita de golpe. Yo me siento, te pido una tacita de café acá, como, che, Tommy, ya que estamos, viste, como me voy instalando de a poquito si me dejan lugar en esta metafórica casa que es la Batea. Así que yo encantado y muchas gracias. Intentaré hablar de Batman lo menos posible, pero no hago promesas, desde lo vamos. Yo te iba a decir que si la batea fuera una casa, que debería ser de varios pisos para que estemos todos cómodos, Alan está en un cuarto, el cuarto tipo en el subsuelo, en oscuro, por alguna razón se entra por el pozo de agua que ya no se usa más, ¿viste? Todo muy gótico. Che, me gustó, ¿eh? Creí que iba a ser más bien, no, bueno, es ese tío que tenemos que vive en el desván, viste, está todo el día viste, viendo videos viejos, con cómics de los 80, ese tipo de cuestiones. Sabemos que va a quedar ahí el tío. Bueno, déjalo que ande con Batman y se quede tranqui, pero lo tuyo tiene mucho más flair dramático, me gusta mucho más. Sí, es más, solo sale de noche, entonces no lo vemos de día porque duerme, pero bueno, sería complicado. Un día hay que hacer el edificio de la batea como esas páginas de los Fantastic Four donde te mostraban la visión de perfil de cómo era la torre Baxter de los Fantastic Four y veías los cuartos y veías dónde estaba de dónde salía el Quinjet y todo así. Habría que hacer uno así con la batea y dónde están los cuartos. Bueno, el tuyo está abajo. Pero hoy no vamos a hablar, lo vamos a hablar porque es imposible no nombrarlo, pero no vamos a hablar de Batman en sí. Este no es un programa de Batman, porque sería raro. ¿Qué hago yo? Alan, vos sí estarías en el programa de Batman. ¿Qué hago yo en el programa de Batman? Muchas cosas, Tommy. Por favor, vos podrías. Sí, Sos una persona autorizada en este punto ya para hacerlo. Me falta, pero como este programa va a ser sobre Punisher, obviamente, que hay cierta similitud con Batman, que por eso lo traje a Alan y quería que me acompañara, y sobre todo en esta historia vamos a hablar sobre Punisher de Jason Aaron y Jesús Saiz y Paul Azaceta, el equipo creativo con doble trabajo artístico, porque me llamó la atención esta historia que hace rato la quería tocar, y con Alan, dado su conocimiento de Batman y su conocimiento profesional y el personaje de Frank Castle que tiene tantas aristas para tocar, tantos puntos complicados. Punisher, quiero saber, ahora te voy a dar a vos, Alan, para que cuentes tu opinión de Punisher. Punisher no es de mis personajes favoritos. Este programa no nace como ha nacido otras veces, en base al gusto que tengo, que tenemos del personaje. Me resulta casi siempre un personaje complicado de leer, que si tengo, no sé, que elegir 20 cómics del mes para leer, Punisher no está ni de casualidad en los primeros 20. Pero tiene cosas, y sobre todo esta historia tiene cosas que lo hacen un poco interesante, y que dejan la puerta abierta a ciertos comentarios y ciertas opiniones que pueden ser interesantes para un programa. Y te doy a vos, Alan, para que nos cuentes qué te pasa con Punisher, con la idea de Punisher y cómo es su lugar dentro del universo de superhéroes. Vos sabés que a mí lo que fue mi entrada
a Punisher fue a partir de, como suele ser el caso con algo audiovisual, fue la película del 2004, donde no solamente que está interpretado por un tipo que es más bien carismático, es medio como prototípico, digamos, actor hollywoodense, que es Tom Jane, y al principio mi registro de eso era, bueno, es una suerte de héroe de acción, un poco más edgy, ponele. Recordemos que la película del 2004 lo suaviza bastante. A Frank toma esta decisión incomprensible de meterlo en Tampa, Florida, en lugar de mandarlo a Nueva York. Pero me generaba cierta simpatía porque yo crecí en los 90, entonces esta cosa de los héroes cool y edgy, además siendo fan de Batman, los que se veían más o menos parecidos me generaban algo de simpatía, como podía ser Wolverine, como podía ser Daredevil, como podía ser Punisher. Después crecí un poco más, empecé a poder leer mucho más volumen de cómics a través de los scans, que empezaron a proliferar a mediados también de los 2000, si uno los andaba buscando, y empecé a ver que Frank era bastante más complicado, digamos. Y para mí, de Punisher, que no tengo tanto leído de él en solitario como me gustaría, me pasan dos cosas con Punisher. Y una justamente tiene que ver con que lo siento como una especie de asignatura pendiente de leerlo más a través de las épocas. Porque me parece, por lo que he visto, que es una especie de, ¿cómo decirlo?, de barómetro bastante interesante de cómo se lo van manejando de acuerdo a cuestiones que estén en la agenda pública. Creo que esta miniserie que vamos a hablar hoy ciertamente es una respuesta a muchos temas de la agenda pública que estaban en boga en la sociedad norteamericana en el 2022 cuando salió este cómic. Siguen estándolo, por cierto, no es que se fueron. Me parece que como Marvel lo muestra, cómo va maniobrando con él, qué resalta como virtuoso y qué no, es muy interesante en relación a eso. Y a mí, qué sé yo, entiendo, me parece que no es irreal, al contrario, me parece que está bien que haya un personaje como Punisher en medio de un universo de superhéroes en Estados Unidos, resaltemos esto, donde, bueno, es muy fácil el acceso a las armas, donde tienen mucho problema con violencia de armas, o sea, es un personaje que en un mundo así, por sobre todo, con cuestiones más exageradas y de sci-fi y otras cuestiones varias, me parece que está bien que tenga su lugar, pero también es un grano en el traste, es un problema, porque, qué sé yo, si Punisher estuviera en DC, yo estaría preguntándome permanentemente cómo es que Batman no lo metió en cana, ¿no? ¿Cómo deja que este tipo prolifere y ande por ahí? Y creo un poco se puede pensar lo mismo de lo que pasa en el universo Marvel. No sé, tiene esta cosa de que a veces un personaje edgy te puede quedar simpático porque es badass, es cool, alguna de esas cosas, y a veces lo ves y decís, y no, y este tipo hay que meterlo en cana y tirar la llave tipo no sé, a la zona negativa, ponele, ¿no? Así que me genera mucha ambigüedad y por sobre todo más, que algún día cuando pueda me sentaré y lo haré, más avidez de ver cómo ha sido manejado con el correr de distintas épocas, porque entiendo que obedece mucho a eso ya incluso desde su origen. En el universo DC, Punisher sería un gran líder del Escuadrón Suicida, ¿no? Es donde típica historia donde lo engancha Amanda Waller y al final se termina rebelando contra ella y haciendo lo suyo, armando su propio Escuadrón Suicida. Exactamente, lo de Punisher siempre responde sus historias y cómo está armado el personaje a qué le está pasando a Estados Unidos, sobre todo en épocas donde los escritores tenían la libertad de escribir casi lo que quisieran. Eh, Arranca todo esto con Jerry Conway en los 70s. A él le gustaba contar que Punisher nacía en base a una idea de la inseguridad que se vivía en Nueva York en un momento y cómo muchos del staff regular de Marvel en ese momento se le complicaba a ciertos lugares de Nueva York y que había, bueno, el tema de inseguridad, de robos, de situaciones de violencia y cómo esa típica bronca post delito donde se fue transformando en un personaje y que respondiera a ese intento de, bueno, como no hay justicia por parte de las autoridades, de hacer justicia por mano propia. Pero también, Punisher está basado en otro personaje, no tanto de cómics, sino de novelas. En El Verdugo se llama, que es un escritor que se llama Mark Golan, que tuvo. Perdón, Mark Golan es el Verdugo, el nombre del personaje, escrito por Don Pendleton, que en los 70 tenía una serie de novelas así de esas autoconclusivas, donde era muy exitosa y allá en los 75, cuando un año después de que saliera la primera aparición de Frank Castle en el Amazing Spider-Man 129,
sin tanto cero la historia de origen, o sea, lo único que te contaban de Punisher era que era un tipo que estaba viviendo una guerra propia contra el delito y que era alguien que estaba dispuesto a matar a cualquiera o que debiera ser castigado, pero no se tocaba tanto la historia detrás de Punisher. Era muy eh, el villano de... ni siquiera el villano, porque dentro de la historia estaba el Jackal y él era el villano principal y Punisher era medio... ese personaje nuevo que aparecía, que lo metían en la serie de Spider-Man, que era de una de las más exitosas de ese momento, para que el público lo conociera y dejarlo en una situación bastante bien parada, donde al principio pelea contra Spider-Man, la típica, se amigan, se dan cuenta que Spider-Man no era el malo y Punisher decide seguir camino con sus aventuras. Pero un año después, en el 75, sale el Marvel Preview 2, que es un cómic bastante interesante. Este era un cómic que sacaba Marvel con publicidades, que incluso publicidades de otras editoriales. Y una de las cosas que hace ahí es, Jerry Conway ya cuenta la historia de origen de Punisher, con una historia de Punisher como protagonista, en blanco y negro, muy estilo historia clásica de Punisher, donde hay un atentado político y Punisher lo trata de evitar, y cuando agarra al tirador se da cuenta que era un compañero de él que había vuelto de Vietnam, que se sentía raro por cómo había sido tomado cuando regresó de la guerra y que no tenía plata, que no tenía ayuda y que la única manera de ganar plata era tomar trabajos de asesinato y ser básicamente un mercenario. Ya marcando un poco la cancha del estilo de historia. Tiene primero cómo veían en el 75 esto, cómo veía la gente a los soldados de Vietnam que volvían a Estados Unidos, la falta de ayuda por parte del gobierno para los que habían regresado. Ni siquiera me estoy metiendo en la parte de la psicología, de la psiquis, de cómo volvían después de Vietnam, ¿no, Alan? O sea, ni siquiera tocó eso. Pero ya tenía un componente político dentro de la historia y, bueno, ahí en ese cómic está la historia original de Frank, como no era tan la versión moderna que después se reconea, pero básicamente la idea es la misma. La familia está en un bosque y hay unos mafiosos que estaban liquidando a alguien y como la familia es testigo, bueno, le dispara a la familia de Frank y ahí te cuentan que nace de una tragedia, no quiero decir la historia de origen de héroe, pero la historia de origen de Frank nace de una tragedia absoluta. Tommy, ¿te puedo agregar un par de detallitos de contexto justamente de la época donde surge Punisher como personaje? Sí, sí, obvio. Bueno, muchas gracias, porque justo me estaba acordando recién mientras te escuchaba que viste que la primera aparición de Frank es de 1974. Bueno, el mismo año se lanza la película Death Wish, que acá la conocimos en Latinoamérica como El Vengador Anónimo, que justamente trata de un tipo que le bajan a su mujer en un crimen callejero en Nueva York y sale a hacer justicia por mano propia, que es en este punto bajar gente. O sea, respecto a esto que vos decías de cómo estaba Nueva York en ese momento y el tipo de zeitgeist cultural al que generaba, eso estaba claramente muy en el imaginario colectivo. Claramente serían problemas con los que estaban lidiando. Digo, el contexto muestra también que eso se va colando a la superficie por otros lados. Y también que es a partir de la guerra de Vietnam, ya que comentaste lo de la salud, sí, hiciste esta mención de lo de la salud mental. Es a partir de la década de los 70 con el conflicto de Vietnam que el Estado en Estados Unidos empieza a reconocer que hay una crisis de salud mental con los veteranos de guerra y que empiezan a recibir atención de profesionales que se van especializando con las décadas, porque te podrás imaginar que bueno, arranca muy en foja cero toda la cuestión de tratar ese tipo de cuestiones y tiene que ir progresando. De hecho, es un área en donde se ha progresado mucho, también por necesidad en Estados Unidos. Pero digo, es todo parte como de lo que se estaba cocinando en el mismo caldo de cultivo, digamos, culturalmente hablando. Todas estas cosas son contemporáneas y son de esos mismos años. Claro, ahí ya lo empezamos a ver en los 70s. Y incluso en esta Marvel Preview, que esto cuando lo leí me pareció fantástico, en esta Marvel Preview 2, donde está el origen de Punisher, hay una entrevista
con Don Pendleton, el escritor del Verdugo, por parte de Marvel. Incluso la edición de la entrevista, la típica nombre de uno y lo que dice nombre de otro, eh, uno es Marvel. O sea, no se llama Juan Carlos ni es Roberto el entrevistador, es Marvel. Y bueno, y le hace una entrevista a Pendleton, y parte de las cosas que llegan a la entrevista es preguntarle ya desde ese momento, bueno, che, hablando del Verdugo, no de Punisher, pero este es un tipo que sale y que hace justicia por mano propia, porque era lo mismo que hacía Punisher, que se encuentra envuelto en situaciones y que no es nada más que un civil, y que por el uso de armas y con violencia, decide saltar a la justicia y cualquier tipo de, de- de- de elemento democrático posible para mantener una especie de orden social. Se lo saltea. Y bueno, y Pendleton da su visión de por qué funciona o a qué responde. Y esto nos lleva, durante las décadas después, se sigue tratando más o menos lo mismo, en los 80s, en los 90s, el rol de Punisher en el universo Marvel a veces se mueve un poco más y menos a la historia heroica, en el sentido de cómo juega Punisher con el resto de héroes. Hay veces que las historias de Punisher terminan siendo más, eh, qué sé yo, durante los 80s, antes de los 90s, sigue con el tema de mafiosos y toda la parte noir, no tan ultra violenta y ultra gore. No llegan a esos puntos las historias porque los cómics todavía seguían siendo relativamente para un público joven. Entonces, si bien había disparos y mucha violencia, estaba bajada un par de tonos, ¿no? En los 90 y en los 2000, sobre todo en los 2000, en cuanto se abre la puerta para que los cómics tengan, la graduación para adultos o para público más crecido, ahí es donde se da, pista libre para que Frank haga y se muestre en la página absolutamente lo que sea, y cada vez se vaya cada vez más al extremo el personaje de Frank. Y ahí es donde se empieza a chocar un poco, qué sé yo, es las típicas historias de Frank donde, bueno, encuentra a alguien herido por la mafia y lo ayuda, y tiene como esta visión un poco más heroica, donde él está tratando de que la gente no se termine transformando en él. Primer punto que se coincide con Batman. Eh, Donde las historias viran a un poco a donde él está en una guerra propia, pero para evitar que haya más gente que sufra lo que sufrió él, y no tanto, eh, con esta cosa de la locura de tengo que matar a todo el mundo sin importar quién esté en el medio, o con ciertas reglas que quiere seguir, como la de no matar policías, eh, y solo matar a los que lo merezcan, pero cada vez de maneras más extremas, ¿no? Eh, y así es donde vamos llegando lentamente a los 2022, en una situación política de Estados Unidos que no es la de los 70, pero tiene cosas muy parecidas, en donde sigue habiendo situaciones de violencia, sigue habiendo problemas con la policía, donde hay abusos de la policía. Estamos en la primera eh, presidencia de Trump. Entonces, o venimos de la primera presidencia de Trump. Entonces hay ciertas situaciones que se empiezan a mezclar en los cómics de Marvel, y hay cierto murmullo, sobre todo después de que se hagan públicos muchas apariciones de policías usando el logo de Punisher, y con estos abusos de los policías, de cómo se está usando a Punisher y lo que significa Punisher dentro de una editorial de cómics, entre comillas, para chicos, jóvenes, adultos, lo que sea, y en un universo plagado de superhéroes, ¿no? Que es lo que decía Alan. Cómo es que, eh, más allá de que sus intenciones partan del heroísmo, cómo es que el lugar de Punisher no está discutido por el resto de superhéroes, ¿no? Quiero agregar un detalle también, Tommy, a esto que estás comentando, que es una pequeña infidencia de medio de cómo arrancó la idea para que hoy estemos grabando esto, si estás de acuerdo.
Y es que en un momento, hablando de cosas varias, con Tommy solemos mandarnos audios que obviamente están dentro de la longitud normal, 8 minutos, 10, esas cosas que uno se manda con la gente, que tengo entendido que todos lo hacen, ¿no? Tommy y yo lo hacemos. Bueno, en ese momento, en un punto, me acuerdo de deslizar el comentario de que si vos agarrás a alguien, como, o sea, vos agarrás uno de este estilo de personaje de cómic que son los vigilantes, ¿no? Los justicieros, y pones ese trauma en su infancia temprana, el resultado es Batman, ¿no? Un tipo que se enfrenta a ese episodio traumático tan fuerte en un momento de su vida en el cual no cuenta con muchas herramientas más propias de la mente de un adulto ya más desarrollada y, bueno, lo resuelve como puede, que es una respuesta relativamente, y esto no lo digo como algo peyorativo ni negativo, pero tiene una cuota de una respuesta medio infantil en algo. De yo voy a hacer esto sin matar a nadie, como, viste, de pensar que uno puede mantener ciertas normas en blanco y negro, con toda una cuestión quizás poco pragmática, porque Batman para ser Batman tiene que entrenarse y adquirir una serie de habilidades que le toma literalmente muchos años viajando alrededor del mundo, mientras que por otro lado, si le presentás la misma tragedia a un personaje ya adulto, no solamente adulto, sino un tipo que ya era un soldado, que pierde a su familia, no va a decir, ¿sabes qué? Voy a viajar por el mundo para adquirir todas las habilidades necesarias, tomar el motif del murciélago, para infundir terror y todo eso, pero no matar nunca. No, porque el chabón ya estuvo en la guerra, ya pasó por situaciones muy extremas, y el resultado es Punisher. O sea, si agarrás la misma tragedia de los criminales mataron a mi familia, y le haces que un niño pase por eso, el resultado es Batman. Si haces que un adulto pase por eso, el resultado es Punisher. Y eso fue un poco lo que generó la idea que tuvo Tommy de que desemboca en que hoy estemos hablando acá de esto. Y Tommy ya dando un paso hacia la miniserie de Jason Aaron, que leímos para el día de hoy, me atreveré a decir que lo que justo algunas de las cosas que establece Jason Aaron medio que desarticulan mi argumento. Porque te muestra que quizás Frank, a lo largo de su vida, no es que venía todo bien, ponele que más o menos bien ajustado, hasta que, justo está ahí su origin story en Central Park esperando ocurrirlo y llenarle a la familia de balazos, sino que ya había algunos rasgos y algunas características que lo diferenciarían de esto otro que veníamos diciendo en términos generales. No sé si querés que ya vayamos entrando en la historia o no, vos me dirás, pero esto que yo te acabo de comentar definitivamente es algo que es un contrapunto respecto de lo que nosotros hablamos en otros momentos vía mensaje. Sí, es buen arranque. Porque Jason Aaron, estamos de vuelta en el 2022, después de todo lo que conté, idea esta historia. Jason Aaron ya, para los no muy versados del personaje, ya escribió mucho tiempo Punisher, que continuó muchas series de Punisher también. Entonces no es alguien que llegó de la nada y dijo, voy a hacer esto. Y entró con un poco de polémica, como le gusta a las editoriales, flasheando esta historia de Punisher que cambia el logo, haciendo mucho ruido y basándose en, bueno, hay un logo nuevo, como rechazando el logo anterior. Entonces se hizo mucho barullo, sobre todo en las redes sociales, obvio, de no, están cambiando a Punisher para los nuevos tiempos. Y la historia ya empieza con esto que dice Alan, donde mueve un poco los cimientos de lo que habían hecho a Punisher, ¿no? Es como, por un lado, acá es donde nos vamos a meter en qué es lo que hace a este personaje que actúe de esta manera, si de dónde nace lo que lo impulsa a esta guerra. Y es algo que explora un poco Jason Aaron. Y una de las cosas que agrega a la historia de Punisher es que, claro, de chico ya venía con problemas de conducta y con esta necesidad de la violencia y por distintos, nunca lo deja muy en claro Jason Aaron el por qué, más allá a veces en la narración es algún tipo de llamado del destino. No cae en la típica de un pibe en una situación en la casa complicada, ¿viste, Alan? Que no cae en esa de el padre lo caga a palos, como muchas veces pasa en distintos antihéroes, no sé, o sea, Eddie Brock, ponele un ejemplo, donde sufre muchos casos de
de un padre muy abusivo, con problemas de alcohol, que lo lleva a tener problemas de conducta y eso lo lleva a crecer de la manera en que lo conocemos, ¿no? O que lo conocimos antes. No lo deja nunca muy en claro, pero sí que ya Frank tiene y es testigo de conductas ultra violentas. Y ya lo muestra ultra vengativo y ya con una nación muy de chico, creo que son 13 14 años, una noción de la venganza y que ante la ausencia de la autoridad y del castigo legal, él puede y tiene que ser el que se encargue de castigar como sea a los que rompen la ley barra se cobran vidas, ¿no? De hecho, te agrego un detallito que es muy interesante, justamente toda la parte de la infancia, pubertad, adolescencia de Frank, porque ya arranca, y esto me interesa retomarlo en un minutito, ya arranca mostrándote que ya a los 10 años ya estaba re complicado Frank. Y eso en la vida real es un indicio sí o sí para darle bolilla, porque podés estar obviamente sin saberlo y sin querer hacerlo, ¿no? Pero capaz que podés estar viendo cómo se está formando una personalidad muy peligrosamente psicopática para la edad adulta, con algunas de las cosas que ya se ve que Frank hace, ya arrancando a los 10, ya para los 14, 15 por ella está también más complicado incluso, y bueno, de ahí en adelante sigue para lo que ya conocemos, pero sí, arranca y de una manera realista, te digo, que también tiene que ver con esto que vos decías, de que no necesariamente a veces tiene que ver como una gran causa detonante, si bien obviamente eso también puede ocurrir, pero sí, ya desde los 10 para arriba ya venía medio mal barajado Frank. Y acá es donde se empezó a armar un poco de quilombo en el fandom de Punisher, ¿no? Porque, a ver, a mí, dando el inicio, que como empecé el programa diciendo que a mí mucho Punisher no me interesa, no me importa, no es un personaje que me vuelva loco, yo no voy a ser el que va a agarrar las historias clave del personaje diciendo estas son las sagradas escrituras, esto no se puede cambiar, ¿no? Que por ahí lo podría hacer con otros personajes más históricos como Spider-Man. Pero, entonces, a mí esta situación me interesó un poco porque dije, pará, esto no es una historia de, bueno, cómo es que Punisher siempre estuvo destinado a ser Punisher. Acá esta es una historia sobre Frank y cómo llegó él a ser Punisher. ¿Sí? Y un poco la charla pasa sobre si, y la charla y el cómic y dónde socialmente se estaba llevando al personaje, es si Frank es un producto, o Punisher es un producto de la guerra o es algo que sucedió por traumas, por eventos traumáticos de la guerra y cuando sufrió el regreso, o si es un producto del trauma de perder a la familia. ¿Dónde está el punto donde nace Punisher como personaje, como un tipo que no va a dudar de matar a alguien por castigo? ¿Dónde se originó? Un poco la parte social era que, bueno, la tragedia no habilita, la tragedia de Frank no habilita a agarrar un arma y empezar a los tiros, y que tenía que haber algo más. Y Jason Aaron propone toda esta idea, que es muy interesante, es una historia contada medio a dos tiempos, en el pasado con Paula Saceta, contándonos la vida de Frank antes del asesinato de su familia en la plaza, y una historia del presente más tradicional, yo creo que respondiendo a una idea de marketing de que, bueno, también tenía que haber algo en el presente de Frank, no podía ser una historia contada solo en flashback, dibujada por Jesús 6, que creo que es la menos interesante, ¿no? Donde a Frank lo encuentra una especie de archi, como es una archi sacerdotisa de la mano, esta organización ultra conocida de los cómics de Daredevil y también de Punisher y de Spider-Man y etcétera, donde es una organización puramente mercenaria que acá cobra un sentido más trascendental, con que en realidad no son mercenarios, sino que eh, el origen de la organización se centra en una figura
maligna, que quiere llevar al mundo al caos y a las muertes y que se alimenta de las muertes de la mano y que bueno, esta sacerdotisa siempre lo estuvo siguiendo a Frank desde que era joven porque ya sentía que este pibe podía ser el puño de la mano, como el líder tanto espiritual como de tareas de la mano que es el que va a llevar a que la bestia, este dios maligno, llegue a la tierra bueno, y lo alimente en base a la cantidad de gente que va a matar, ¿no? Y que un poco, según cómo vive la vida Punisher, tiene un poco de sentido, porque probablemente no haya tantos, qué sé yo, Galactus, ponele, a nivel ultraplanetario, no hay nadie que tenga más muertes encima que Frank a lo largo del tiempo. Cosa que de hecho le llegan a decir acá. En un momento, ya más avanzado en la historia, le dicen, sos el mass killer, como el asesino serial, aunque no sería técnicamente el término correcto, pero como el asesino en masa más prolífico de la historia de la humanidad. Lo cual, caramba, Frank, dijo, en un mundo como el universo Marvel, donde también hay otras personas que quitan vidas y por motivos espurios, hay que tener ese título. No obstante lo cual, igual en relación a esto que vos estás comentando, Tommy, yo entiendo que capaz que la parte del presente no es capaz que la más interesante, donde está más, digamos, desarrollada toda la idea de lo que me parece que Jason Aaron está tratando de decir con Punisher y como del statement que Marvel está queriendo hacer del personaje para marcar una posición en un momento donde, como vos bien decías antes, había una cuestión complicada en la opinión pública respecto de cómo se está utilizando la imagen de su personaje. Y me parece que también es un caso de estudio interesante para ver, bueno, qué hace Marvel con eso, ¿no? Vos ves que están tomando algo que te pertenece, tu IP, tu propiedad intelectual, tu personaje, como vos lo quieras llamar, y se está usando de una manera que la editorial misma intervenga para decir, bueno, esto sí, esto no, o más por acá o no tanto por allá. Me parece que es interesante que quizás es más en la parte de la infancia, donde Jason Aaron trata de hacer más un statement, pero también como eso, o sea, están muy linkeadas las dos líneas temporales, no por una cuestión causal de que haya una especie de mystery box que resolver ni nada por el estilo, sino porque cuando vos vas viendo esos dos tiempos intercalados, el Frank adulto definitivamente responde al Frank de chico, más allá de que uno sabe que el Frank adulto es, bueno, es el Punisher que vos lees, que mata gente, que bla, bla, bla. Pero a mí me pareció, mira, te lo ejemplifico con otra cosa, por supuesto tiene que ver con Batman, pero una vez estaba hablando con un amigo y estábamos hablando de Killing Joke, que Killing Joke lo que te establece es cualquier persona puede tener un mal día, como el Joker lo tuvo, y eso le da origen a el peor asesino psicópata probablemente del DC Universe, ¿no? Y hay, o sea, lo estamos hablando en términos de cuán realista es, que sí, que no, si la mente de una persona puede pasar por eso, etcétera. Y el argumento que me acuerdo que comentábamos con este amigo mío era que si el origen fuera como te lo muestra de Killing Joke, que el Joker era un chabón, un tipo que laburaba en una fábrica y quiso ser estandapero y falló y todo eso, en algún punto falta un salto cualitativo, ¿no? Que yo entiendo que Killing Joke no va de eso. Estoy comentando una charla así al pasar que teníamos con un amigo. No estoy sometiendo Killing Joke a ese nivel de análisis. Pero sí que si uno pensara que ese tipo que te muestra esa historia se convierte en el Joker, falta algo en el medio, ¿sí? Porque no es solamente el nivel de psicopatía al que alcanza, sino cuán prolífico es para hacer todas las cosas que hace, que ciertamente son un montón y son muy complejas. Entonces, que si bien las historias de origen explican mucho como el disparador de lo que motiva a un personaje a ir en una dirección y no en otras, a veces también como que falta un cacho de tejido conectivo en el medio entre el presente que vos ves del personaje, donde puede hacer determinado tipo de cuestiones, y la historia que le dio origen. Llevado al terreno de Frank, ¿qué querría decir eso? Y vos podés, y ahora también esto es parte de lo que vamos a ir comentando en relación a los impactos y los efectos que tiene la psiquis humana, el pasar por una circunstancia tan extrema como una guerra, pero más allá de que vos podés mandar una guerra a una persona y puede volver definitivamente muy afectada en su psiquis, y eso está bien estudiado, documentado, hay tratamientos específicamente diseñados para eso, no sé si cualquier persona se vuelve de Punisher porque perdió a su familia, porque recordemos que es una vida de matar inclemente y permanentemente a todo el mundo. Entonces, bueno, calculo que también depende del tipo de Punisher que vos quieras escribir, ¿no? Si querés escribir un tipo un poco más soft, quizás que está más, opera más en función de detener a todos los criminales y si hace falta los mata, o si es un sanguinario que lo que quiere es erradicar a cada persona que hizo algo que entra dentro de su lista de ciertas conductas, ciertos crímenes que no hay que cometer. Acá lo que hace la historia de Jason Aaron
es mostrarte, y si te parece, Tommy, me voy metiendo con esta parte, obviamente vos me dirás, pero lo que vamos viendo de la infancia de Frank ya es muy paradigmático de eso. Hay un tipo de conducta que tiene que ver con infligir daño a otros seres vivos que en la infancia es es un indicativo muy importante respecto de indicios de personalidad psicopática que puede llevar a ver en la vida adulta. ¿A qué le llamamos una personalidad psicopática? Y quiero aclarar algo desde el vamos, esto no es un simposio que yo voy a presentar, ¿sí? Ni nada por el estilo, vamos a hablar en términos más bien amplios de cuestiones de salud mental, no es que esto es una cátedra y voy a caer con todas las investigaciones, si bien leí y averigüé cosas obviamente para el programa de hoy, pero digo, hay que tomar esto que vamos a ir hablando en términos amplios, ¿sí? Esto no es una charla clínica. Dicho esto, ¿a qué le llamamos conductas psicopáticas? Son conductas que tienden a ser indicios de cierto tipo de personalidad donde hay una dificultad para poder empatizar con los otros, para poder empatizar con el sufrimiento emocional o de otra índole de los demás, donde quizás hay una dificultad para poder establecer lazos, conectar y comunicar con otra persona, expresar emociones, interpretar las emociones de los demás, navegar situaciones sociales complejas en el sentido de lo que navegamos los adultos todos los días, ¿no? Chistes, charlas, conversaciones, cosas casuales, etc. Y a veces, en los casos bastante más complicados, tendencias a ver a las otras personas como herramientas, no como personas, entonces no tener consideración por lo que les pase o si los hacemos sufrir o no, e incluso ya yéndonos más lejos todavía a lo que por lo menos la industria del entretenimiento y el cómic también incluido en esto suele presentar dentro de lo que es la villanía, lo que se llama rasgo de personalidades antisociales, donde encontramos a las personas que quizás incluso tienen cierta intención de perjudicar a los demás por fines propios, personales o para obtener una ganancia de eso. Vuelvo un poco a lo que decía recién, el ejemplo más extremo es el Joker que monta complicadísimas estratagemas para cagarle la vida a la gente porque él disfruta de ver eso, ¿sí? En la vida real no hay personas que lleguen al nivel del Joker. Lo que siempre se suele decir es que si existen asesinos seriales como los que vemos en las películas tipo Hannibal Lecter o Dexter Morgan, hay dos posibilidades, ¿no? O son lo bastante inteligentes que nunca agarramos a ninguno, o literalmente no existen, porque los que sí se agarran no tienen un nivel de funcionamiento a nivel cognitivo intelectual tan complejo y sofisticado como los que vemos en la ficción. Pero existe una peta de rasgos de carácter que llevarían en esa dirección, si bien su funcionamiento no es tan elevado como la ficción a veces nos muestra. Entonces, lo que vemos acá de Frank es que de chico empieza a exhibir una serie de rasgos que definitivamente ya apuntan en esa dirección, y particularmente quiero detenerme un cachito en el issue 3, si te parece, Tommy, que es donde Frank decide boletear a la primera persona a la que decide quitarle la vida. Básicamente un poco las consecuencias más inmediatas que hay de eso, si a vos te parece, pero Sí. bien, excelente, porque ahí nos establecen un par de cuestiones. Primero, Frank tiene 10 años cuando decide hacer esto. Hay una persona que está cometiendo un acto muy violento, está cagando a piñas a una pareja, o sea, en una situación de infidelidad, un tipo encuentra a su mujer con otro chabón, entonces se pone violento y los caga a piñas a los dos en la calle. Frank tiene un rifle que creo que es de aire comprimido, me parece, está viendo todo desde la terraza del edificio en el que vive, considera disparar, pero después resuelve no hacerlo. Pero, ¿qué le pasa a Frank ahí? Frank responde, o sea, reacciona a esa tragedia que él ve en la calle, un episodio de violencia muy descarnada, a una edad en la que él es muy chico para tener más herramientas para poder procesarlo, y decide hacer algo al respecto porque ve que nadie hace nada. Lo que te resalta es esta cuestión de, había gente alrededor y nadie detiene la situación. La gente lo que hace es correr para otros lados, como que nadie se mete y dejan que este acto espantoso ocurra, lo cual, hablando de lo que decíamos de la Nueva York de los 70, me lleva un poco a algo que Moore incluye en Watchmen, que es el asesinato de Kitty Genovese, o Genovese, o como pinga se diga, que lo incluye Moore dentro de lo que es el origen de Rorschach, que es un asesinato que se dio de una mujer en un callejón donde se dice que las personas veían por la ventana, como que había gente presenciándolo y nadie hizo nada, ¿sí? Y mataron a esta mujer. Entonces, digo, porque ese es el tipo de escenario urbano que da lugar a este tipo de personajes donde terminamos hablando de este tipo de rasgos de personalidad. Entonces Frank presencia un acto de mucha crueldad, mucha violencia y mucha injusticia frente al cual nadie hace nada, y esa sensación reivindicativa de querer ser el que pare a los malos puede tomar esta forma también, ¿sí? No es que solamente vas a tener al tipo heroico, no solamente vas a tener a Steve Rogers con el escudo diciendo, bueno, ¿no? Como que hay que superarnos, ser lo mejor posibles y no tomar los métodos del enemigo, bla, 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 y tratando de ser un tipo virtuoso. También vas a tener al chabón que te dice, yo sabes esto como te lo lleno de plomo y te los hago mierda. O sea, esa cuestión reivindicativa de querer responder frente a una injusticia que se presenta puede invocar para varios lados,
lo cual hace que sea un tema prevalente en Estados Unidos hoy, que en una sociedad que está lidiando con una carga de violencia bastante importante, donde mucha gente se siente, te diría que todos ellos, justificados en su punto. No importa cuán contrapuestos sean entre sí. Todos nos creemos que somos el bueno de nuestra propia historia. Y otro elemento que es presente, que está presente en esta parte, es que justamente es lo que vos decías antes, Tommy. No te muestran que Frank viene de un hogar violento, que el padre lo caga a palos, entonces, uy, mi papá me fajaba y tenía armas, entonces yo estaba harto de que mi papá me pegue y una vez decidí tomar, tomar el arma para defenderme a mí, ser yo el fuerte, ser yo el que castigue. No hay nada de eso. De hecho, ni siquiera te muestran que el entorno de Frank sea negligente. Lo que te muestran, y esto tiene lugar también en el issue 4, que es el que sigue inmediatamente al primer asesinato de Frank, lo que te muestran es que Frank no conecta mucho con nada a su alrededor, que también es un rasgo de este tipo de conjuntos de rasgos de carácter y de personalidad que yo te comentaba recién. Lo que vemos en el issue 4 es que Frank, obviamente, posterior a haber matado a alguien, está afectado igual, no es que le pasó por arriba, pero del otro lado escuchamos que los padres le dicen, che, te están bochando en todas las materias y lo único que haces es estar todo el día encerrado escuchando música. Bueno, y obviamente en funcionalidad de padre frustrado norteamericano dicen, a vos te va a venir bien entrar al ejército, ya vas a ver, ahí te van a enderezar. Pero digo, ejército o no ejército, Frank es un chico al que le cuesta conectar con los demás, que la historia te cuenta que no tiene intereses, no tiene amigos, no le va bien en las materias, parece que está todo el día encerrado en la pieza escuchando música, y claro, no había ni siquiera nadie cerca para poder presenciar que Frank estaba yendo para ese lado que desemboca en que él a los 10 años mate un tipo, ¿sí? Que no es un hecho menor. Si uno quiere, y me parece que es un ejercicio interesante para hacer, si uno quiere tomar esto con el tenor que tendría este acto en la vida real, un chico de 10 años matando a un adulto es enormemente espeso, porque es para frenar todo y decir, pará, ¿qué está pasando alrededor de este chico que nadie vio nada y que además el chico vio todas estas situaciones y decidió intervenir de esta manera? Entonces ya con eso, más allá de que después vemos más de la personalidad de Frank conforme va arrancando la pubertad y la adolescencia, y no te lo pinta como un villano, pero sí te lo va pintando ya desde el vamos como alguien con muchas dificultades para navegar el mundo de una manera diferente a las cuales él lo va navegando. ¿Sí? Yo no sé, acá es Tommy un poco donde te paso la pelota para preguntarte, porque conocido acá de Marvel, naturalmente sos vos, de si esto, no sé si ya había algún precedente de que Frank fuera así de pibe o algo, o es una invención de Jason Aaron, porque ciertamente es muy definitorio, por lo menos si querés agarrarte de esto que estás estableciendo, ¿no? Pero digo, si vos le estableces a un personaje que tuvo esta infancia, eso termina volviéndose bastante definitorio justamente para dicho personaje. No sé si es novedoso que hace Aaron o si ya estaba medio de algún elemento desde antes. Sí, todo esto es original de Aaron. Si bien ha habido en algún que otro momento seguramente algún diálogo de imagínate si Frank es así ahora, cómo sería de chico, donde se puede asumir que tuvo algo así similar, pero nunca ni el asesinato a los 10, ni estas conductas, ni esta... Incluso que vamos llegando a ese momento, cómo se conoce con María y cuál es el lugar que tiene María en la relación y cómo lo va cambiando un poco a Frank, ¿no? Donde si Frank estaba yendo para un camino muy complicado después del primer asesinato, de los problemas de conducta en la escuela, conocer a una especie, ni siquiera quiero decir de amigo, porque tampoco es que te lo muestran con situaciones de amistad, pero sí como alguien que conoce, un pibe que salva de un ataque de los típicos bullies de Estados Unidos. Que medio se le hace como una especie de compinche, reflejando un poco las relaciones que tiene Frank de adulto, como Punisher, donde está Microchip, donde tiene a lo largo del tiempo muchos, no son sidekicks, sino ayudantes que le sirven y que lo siguen por distintas razones, algunos por idolatría, otros porque les da un propósito a su vida, otros porque no les queda otra, otros porque... creen en que Punisher está haciendo lo correcto, pero que Frank no los ve como un amigo, no los ve como alguien para querer, como tener un vínculo afectivo con él o con ella, sino que son simplemente herramientas que le ayudan a la misión y que no, siempre los están rechazando y que estaría mejor sin ellos, donde hay un tire y afloje siempre en esas relaciones que tiene. Y acá aparece María,
aplacando un poco al Frank ultraviolento, ¿no? Ya estamos en un Frank que descarga jugando al hockey sobre hielo. Aaron cuenta que era el mejor deporte para Frank porque ultra violento, donde se podía cagar a palos en el medio de los partidos y no pasaba nada. Y que el elemento de María, que es donde va a girar en torno a ella un poco el cómic, es como que el que lo aplaca, donde lo lleva a un lugar más normal y donde ahí encuentra un descanso de estas ideas que tenía Frank en la cabeza de violencia y de bronca constante. Sí, y también hay algo que hay que rescatarle a Aaron acá y es el hecho de que lo hace de manera muy consistente, porque no te lo muestra a Frank como un tipo que en el fondo es sádico y quiere generar sufrimiento indistintamente de por qué y para qué, o porque el fin de ese sufrimiento ajeno sea el disfrute. Lo que te muestra es alguien que no sabe cómo conectar con los demás hasta que en algún punto encuentra más o menos siempre por el mismo lado de como un ejercicio que él pensará o sentirá virtuoso, no quiere decir que lo sea, obviamente, pero de tanta violencia, y eso es lo que le permite conectar con los demás. Nada lo mueve, ni lo llama, ni lo convoca hasta que ve este acto de el tipo que ataca a una pareja y él decide castigarlo justamente y por eso lo mata, y lo mata prendiéndolo fuego. Pero después de eso no se siente bien, Frank, no dice qué capo que soy, maté un chabón. Está también, o sea, esto refuerza el problema de él de antes, porque está todo el día encerrado escuchando música como para no escuchar los gritos y todo eso en su cabeza. Y después sigue sin poder vincularse con nadie en la escuela hasta que justamente hace lazo con un pibe, porque es un pibe al que le están haciendo ese tipo de bullying que es prácticamente un delito de arresto. Que por el amor de Dios espero que solo lo muestre la ficción y que en la vida real no sea así, porque si no, Dios mío, qué sociedad. Digo, de lo que nos muestran que pasa con el bullying en Estados Unidos, ¿no? Pero recién a partir de ahí puede conectar con alguien porque es una persona con la cual él se empieza a vincular de esta misma modalidad. Es, a vos te estaban haciendo mierda y yo te defendí, yo te protegí. Y el pibe que ahora se me está escapando el nombre, pero que se vuelve amigo de Frank, se vuelve amigos medio a partir de esa circunstancia. No los unen tanto intereses en común, un poco sí, pero lo que le da origen a esa relación es, vos me salvaste el traste porque me estaban haciendo mierda, yo era un pararrayos de bullying, viniste vos y me salvaste. Entonces yo me acerco a vos y empezamos a formar una amistad a partir de eso. Y Frank se vincula con esa persona a partir de que seguía siendo este otro pibe, alguien que tenía el lugar de receptáculo de bullying, y Frank siempre estaba ahí para defenderlo hasta que la relación encuentra este punto de equilibrio entre los dos donde todos le tenían miedo a Frank y por extensión tenían miedo de acercarse a su amigo y nadie más le hacía bullying. Y esto sigue funcionando hasta que Frank conoce a María, donde Frank en tanto tiene una capacidad tan comprometida, complicada, no quiero decir limitada en el sentido peyorativo, pero es como que no puede manejar mucho sus habilidades para vincularse con los demás. Claro, donde entra un vínculo nuevo, como, che, me interesa esa chica, no tiene mucho la capacidad de mantener el interés en dos vínculos al mismo tiempo. Entonces la amistad que él había formado empieza como a resecarse, marchitarse, distanciarse, que es algo que así funcionan los vínculos humanos, ¿no? O sea, si uno quiere mantenerlos, tiene que haber un ida y vuelta, una cercanía, un diálogo, alguna forma de demostrarnos entre las personas que tenemos interés en el otro. Y en cuanto apareció una persona nueva, Frank no pudo mantener dos vínculos en su vida. Y no lo vemos cercano con la familia tampoco, ni con nadie, ni con sus padres, ni con otra familia, ni nadie. Entonces, es como que de pedo se puede vincular con una persona a la vez. Y una vez que en la adolescencia aparece una chica que le gusta, el amigo que él tenía empieza como a caer al costado y chau, literalmente deja de ser parte de su vida hasta que eventualmente hay una situación más traumática donde se sospecha que este amigo fue asesinado también en una especie como de acto medio de bullying, por lo que nos da a entender la historia. Juega mucho con la típica idea yankee de los bullies queriendo hacerse amigo del pibe raro bueno, porque el pibe raro no, el pibe normal, que no estaba dentro del grupo y que lo incitan para parecer copado, que le robe el auto o al padre o que robe un auto, ¿no? Porque hablan solo de un auto robado y que encuentran un choque y el accidente, el único que muere es el amigo de Frank, y que se sabe que había gente en el auto que se escapó y que nunca saben quiénes estuvieron. Y Frank cuenta en la narración que el único día que se distrajo porque estaba
porque estaba con María, muere otra persona, entre comillas no dice por su culpa, no es un tema de culpa, pero él dice, el único día que me distraigo, pasan estas cosas cuando yo me distraigo, cuando no estoy atento a cuidar a la gente, entre comillas, a mi alrededor. Y es otra cosa que lo lleva al límite porque sabiendo quiénes son, después encuentran a los 4 o 5 bullies que estaban muertos a los golpes, y Frank está prendiendo fuego un bate de béisbol perdón, un palo de hockey con la ropa ensangrentada del equipo de hockey donde estaba haciendo. Entonces, dándote a entender que de vuelta cometió asesinatos para vengar a su amigo y otro acto que había pasado inadvertido por la justicia y por lo legal. Exactamente, más allá de que hay una concatenación dramática de hechos, porque esto, ¿de qué manera se va dando? Frank se hace amigo de un pibe que lo ayuda a vincularse con María, porque sin la intervención de su amigo, Frank nunca se hubiera vinculado con María. Entonces Frank pierde interés en su amigo porque está empezando a salir con María. Pero por hacer eso, Frank siente que descuidó a su amigo, por esto su amigo muere, o Frank sospecha que lo matan, por eso él va y mata a otras personas. Y, de nuevo, Frank no está encontrando una cuestión gratificante en la violencia que ejerce. Él decide enlistarse en el ejército, en los Marines particularmente, y en la misma conversación telefónica donde está hablando con María, y vemos esto que vos comentabas, Tommy, de que él está prendiendo fuego, lo que claramente fueron las armas homicidas con las que mató un montón de pibes, literalmente a palazos. Él le dice a María, me enlisté en los Marines, y María le dice, yo estoy embarazada, ¿no? En lo que justamente es un giro dramático para mostrar cómo se complejiza la cosa. Pero empieza a emerger una cuestión en relación a la manera en la que Frank va transitando eventos de su vida, que también es muy interesante después como nos muestran en cómo transita la guerra, que no sé, imagino que será guerra del Golfo, guerra de Irak, alguna quizás un poco más contemporánea, más que nada porque creo que lo muestra en un escenario medio desértico, ¿viste? Como, no quizás tanto en la guerra de Vietnam como era en un principio, sino, bueno, en guerras más contemporáneas. Pero lo que empieza a emerger en Frank es lo siguiente. Hay un concepto dentro de una rama que son las terapias narrativas que se trabajan de la siguiente manera. Hay una tendencia que tiene la mente humana a atribuir sentido y significado a las cosas. Es lo que hacemos. No es que lo hacemos porque nos lo proponemos, sino porque nuestra mente va haciendo eso. Es el motivo por el cual el ser humano, desde que el mundo es mundo, a veces establece correlación en lugar de causalidad para explicar eventos, porque la mente está buscando siempre de conectar situaciones y decir, este es el sentido de las cosas, por esto pasan las cosas, ¿no? Lo cual puede, obviamente, tomar una infinidad de formas. Tenemos grandes narrativas sociales que nos ordenan entre todos y también tenemos nuestras propias narrativas individuales. Lo que son las narrativas individuales se recortan con el nombre de un concepto llamado guión personal, ¿sí? ¿Quién soy yo? ¿De dónde vengo? ¿Hacia dónde voy? ¿Qué es lo que quiero? ¿Hacia qué finalidad apunto? Nuestras experiencias previas nos van formando en relación a eso para que ese guión personal se pueda ir desarrollando, que no es algo que nos levantamos a la mañana y nos proponemos ir formando, sino que la concatenación de diferentes experiencias que vamos transitando, más la atribución de significado que nuestra mente un poco le va dando sobre la marcha, va como conformando eso. Y dentro de eso hay otra noción que tiene que ver con los valores como orientadores de la conducta, ¿sí? Que ahora paso a desarrollar, que es, vos, Tommy, te pido por favor que seas mi reality check, y si estoy ya tipo pisando el acelerador y es difícil seguirme, por favor me lo digas, porque a veces me pasa que piso el acelerador y hablo rápido y me paso, pero si no, le mandamos. Va a haber un anexo, un episodio extra donde Alan va a hacer toda la parte teórica que van a poder escuchar en un momento de toda esta parte, ¿no? Porque si no sigue. Y con bibliografía, obviamente, van a tener que leer para escuchar este podcast, de nada. No, pero bueno, lo comento brevemente porque quiero establecer estas cosas porque son muy importantes para este desarrollo de este Punisher que cuenta Jason Aaron. Hay una rama de terapia que se llama ACT, por su sigla en inglés, que es terapia de aceptación y compromiso, que básicamente lo que propone ACT es lo siguiente. El sufrimiento es inherente a la experiencia humana. Estoy siendo hiper resumido. Si hay un terapeuta que ejerce ACT del otro lado, me va a querer cagar a trompadas, pero síganme en esto. Obviamente pueden googlear e investigar más, pero la explicación más breve y condensada para esta charla va de lo siguiente. ACT, como modelo terapéutico con una base científica muy robusta, además también, lo que propone es que el sufrimiento es inherente a la experiencia humana, por lo tanto,
clínicamente hablando, no tiene sentido proponer la terapia solamente como la supresión o la resolución de ese sufrimiento, sino que tiene que poder apuntar a algo que dé mayor capacidad de maniobra trabajando y que permita lograr mejores resultados. Es como si la ciencia médica solamente apuntara a la supresión del dolor. Bueno, sí, pero hay más problema también además de eso, ¿no? Como puedes pensar en términos más amplios y eso expandiría tus horizontes de alcance como práctica clínica. Entonces lo que propone ACT es un concepto que se llama conducta basada en valores, ¿sí? Lo que propone es que nosotros como sujetos conscientes podemos buscar qué es lo que es valioso para nosotros en la vida. Lo que es valioso, o sea, todo lo que es un valor, es aquello que no es una meta. Si yo te digo, yo quiero comprar un auto, puedo ahorrar, comprar el auto y ya está, crucé esa línea de meta, listo, no hay un segundo auto que comprar. Pero por otro lado, si yo te digo que no sé, para mí algo valioso, algo que para mí tiene valor es recorrer el mundo, bueno, siempre puedo estar viajando, ¿no? O estar saludable, bueno, siempre puedo llevar adelante conductas que apunten en esa dirección sin que haya una línea de meta concreta que cruzar, ¿sí? Hasta ahí, esto se va entendiendo, ¿estamos bien? Porque esta es justo la parte donde puedo desembocar en Punisher y que toda esta perorata tenga sentido. Yo te respondo que sí, así no aparecen las pistas de Blue, ¿viste? Porque preguntándole o Dora la exploradora. Así que sí, estamos bien. Bien, perfecto. Entonces, hay una atribución de significado que empieza a surgir en Frank conforme él, nada, como toda persona, crece, se vuelve un ser más complejo, más sofisticado a nivel cognitivo. O sea, el funcionamiento de la mente conforme vamos creciendo se va volviendo más abstracto y tiene que lidiar con cuestiones más complejas y justamente abstractas y simbólicas. Y él parece ir dándole sentido a su vida en relación a tengo que proteger a los demás, ¿sí? Toda esta violencia que él tiene y su incapacidad para conectar con los demás y el hecho de que no obtiene gratificación de ser violento, más allá de que lo hace por una cuestión reivindicativa, no es que le está diciendo, jaja, qué capo que soy, mirá cómo le hundí los dientes para dentro de este tipo, lo hace como con pesar, parecería, o como un deber cumplido y nada más. Todo esto lo lleva a desembocar en, hay gente en este mundo que tiene que ser protegida. Hay gente mala que te va a tratar de lastimar y alguien debería meterse en el camino para evitar que eso pase y debería proteger a los demás, o en este caso, como Frank lo termina apuntando, castigar al culpable. Eso es lo que lo vincula con su mejor amigo, eso es lo que le hace transitar la guerra después, donde todos los soldados que compartían cualquier tipo de experiencia con él decían que era impresionante los límites a los que Frank se exigía para proteger a los demás, que él siempre protege a los suyos, que él siempre salva a los suyos. Y después cuando vuelve a su país y continúa su rol como ponele que jefe de familia, mientras María va narrando que es una persona emocionalmente casi inaccesible, Frank, porque es casi como si no hubiera algo ahí con lo que conectarse, que si hay algo que siempre le surge es la cuestión de proteger a los demás. Y me parece que esto es incluso dentro de un personaje como Punisher, que uno podría decir que quizás no es el tipo más virtuoso del mundo, vos fíjate que así todo tiene un valor que orienta sus conductas en una dirección. Frank no dice a la mañana, a ver a quién le prendo fuego las entrañas hoy. No, el tipo está pensando, yo voy a proteger a los demás. Lo cual me parece importante porque esto creo que es una gran virtud de esta historia. No está escrito de una forma cuadrada. Por esto que yo te mencionaba antes, todos nos vemos como el bueno de nuestra propia historia. Somos el prota del shonen y somos las personas que, digamos, cargan la historia adelante sobre sus hombros. Entonces, claro, no nos queremos ver como malos. Tendemos a tratar de vernos bajo una luz virtuosa que nos haga quedar bien parados o nos dé una forma de gratificación, de hacernos sentir bien por lo que hacemos. Lo cual también tiene que ver con lo que te comentaba antes. No existen psicópatas como los de la ficción en la vida real. Es como que ese nivel de psicopatía, con cierto nivel de complejidad y de abstracción a nivel cognitivo y también como seres sociales, no llega a machear. Es muy difícil que alguien se levante a la mañana diciendo, a ver qué actos de maldad voy a cometer el día de hoy, y que sea una persona bien ajustada, ¿sí? Que pueda funcionar en sociedad. Y Frank me parece que tiene este elemento de voy a proteger a los demás, que es un elemento que uno podría llegar a considerar virtuoso, o más o menos, eso obviamente se puede ver, pero por sobre todo es consistente con cómo escribe Jason Aaron acá a Frank a lo largo de toda la historia, porque incluso cuando está operando para la mano, los criterios mediante los cuales él elige a los enemigos de la mano para eliminarlos, tienen mucho que ver con eso. Elige a, bueno, gente que está en círculos de tratas de persona, de tráfico sexual y un montón de cuestiones, que dice, esto, ¿sabes? Te lo bajo sablazo, pero ni te cuento. Y eso es lo lindo, me parece, si se puede decir así, de esta historia. Es un personaje complejo. Yo me acuerdo que cuando había salido esta historia, yo no la leí en su momento, la leí, bueno, para hoy,
Pero me acuerdo de ver mucho en internet de, uy, esto es Character Assassination, lo hicieron mierda a Frank y esto y lo otro. Y yo entiendo que si alguien ya venía viendo a The Punisher de determinada manera y le introducen todos estos elementos nuevos y le retconean todo, bueno, sí, obviamente va a estar disgustado y lo comprendo. Pero lo que a mí me parece es que hay una complejidad acá, no es llevarlo a Frank al lugar de decir, uy, al final resulta que soy malo, soy solo malo y únicamente malo y por eso nadie debería usar mi insignia y todo eso, sino que lo haces de un lugar de una complejidad mucho más rica, me parece a mí. No sé, yo al menos así lo vi. Sí, la historia tanto del presente como la del... A mí toda la parte con Ares simbólicamente me gusta. Frank se enfrenta a Ares, el dios de la guerra, y Ares todo el tiempo está diciéndole, vos eras alguien eh, que me idolatraba a mí, que me enaltecía a mí, eras un tipo que había nacido por la guerra, para la guerra. Hay incluso, me parece que un metatexto ahí entre tratar de alejarlo a Frank de la guerra, como que su origen está basado puramente en lo que vive en la guerra, y que ahí ya nace Frank. Hay historias anteriores donde también cuentan eso, hasta incluso también con la parte medio esotérica. Garth Ennis en una miniserie que se llama Born, también de los 2000, te muestra que Frank está en Vietnam y que en los últimos días hay un alguien así en el éter que le empieza a hablar y que le dice que se le están terminando los días de matar gente, y de hacer lo que él mejor sabe hacer, y que ahora va a tener que volver y que va a enfrentarse a una vida civil común donde es ilegal lo que está haciendo, y que este alguien le puede dar la chance de seguir haciendo las cosas, que si lo acepta lo puede mantener en una guerra constante, darle la guerra eterna a Frank, que es el que Frank termina aceptando, le dice que sí a Mephisto, muerte, Ares, lo que ustedes quieran, porque nunca se explica, pero le da la chance a Frank de vivir para siempre una guerra y él acepta. Y acá está ese juego de, bueno, Ares representando la guerra y el puño de la bestia, y la bestia como la muerte, como matar. La sacerdotisa le tira que, bueno, matar es matar y que hay que matar a cualquiera, que no importa, que si vos querés matar a los que se lo merecen, buenísimo, pero si querés matar a los que no se lo merecen también. Como que le da lo mismo, para la bestia una muerte es una muerte, y Frank mantiene su código de, bueno, matemos a los que yo creo que corresponde que los matemos. Pero al mismo tiempo está la historia que por eso lo agarra la mano, porque la mano le revive a María, y es un poco el gran conflicto. Y lo de la parte de Ares lo podríamos discutir un montón de tiempo, cuando entran el resto de superhéroes importantes, o más, no sé, allegados a Frank, a intentar detenerlo, desde Daredevil a Capitán América, Doctor Strange, a Wolverine. Wolverine tremendo, ¿no? Porque otro de los que tiene también muchos cuerpos en su haber. Pero como que esa parte la podríamos dejar de lado. A mí lo que más me interesa es el lugar que le da a María, una María revivida, que está con problemas de memoria, que no sabe muy bien, solo lo conoce a Frank y lo reconoce a Frank, pero no sabe qué le pasó a ella, dónde están los hijos. Frank le responde que los hijos no están, que ya van a aparecer. Hay ciertas situaciones que terminan siendo satisfactorias, creo, o que creo que agregan desarrollo tanto a la historia de Frank como a la de María, una vez que María recuerda y recupera sus memorias, y se va dando cuenta de todo lo que hizo, porque se lo muestran, descubre qué es lo que hizo Punisher en su nombre y en el nombre de sus hijos durante tanto tiempo, que es tal vez un lugar que también ya se había transitado, ya se había hablado en muchos cómics de Punisher, de mucha gente tirándole en cara a Frank, che, pero vos estás haciendo esto en nombre de tus hijos, pero y de tu esposa muerta, pero ya como que te pasaste 10.000 campos de lo que podría estar aceptado por tu familia muerta, entre comillas. Ya no estás haciendo esto por ellos. Es imposible, porque hasta incluso en este mismo cómic se habla de cómo cada uno
hasta dónde puede ir ante una pérdida y cómo actúa ante una pérdida importante, que no vas a salir a matar gente a diestra y siniestra porque perdiste a tu familia y vas a girar toda tu vida a matar gente porque sí, o bajo lo que vos creas que es correcto. Creo que ahí el vínculo con María es un gran acierto de Aaron también. Cómo lo lleva a Frank a ser un poco el personaje que siempre fue desde chico, después de la guerra, con los problemas que trajo de la guerra, pero también manteniendo los problemas que tenía antes de la guerra y que también tiene después de la guerra. Como que no, lo trata de separar un poco de la guerra y juega un poquito con, bueno, que creo que acá es donde también podríamos estar hablando un montón de tiempo si lo que dice la mano es verdad, si de verdad de chico lo estuvieron siguiendo, si de verdad de chico le estuvieron manejando un poco la vida. Hay veces que te dan a entender como que sí, a veces te dan a entender como que no. Y como si hay un agente externo de Frank que lo fue llevando a este lugar o si fue Frank por motus propio el que llegó a ese lugar. Sí, y ahí es donde quiero que volvamos un cachito a esto que mencionábamos de un poco la conversación que tuvimos fuera del micrófono, que dio lugar a esto porque, por un lado, el Punisher que te presenta Jason Aaron acá no es tanto esto que nosotros conjeturábamos cuando hablábamos, que comentamos hace un ratito con Tommy, ¿no? Que, bueno, si haces pasar a un personaje por la misma tragedia de perder a tu familia de adulto, obtenés a Punisher, y si es de niño obtenés a Batman. Más allá de que creo que esa es una diferencia que uno puede llegar a tener en cuenta. No sé, si alguien que está del otro lado el día de mañana llega a ser esta edición de Marvel, hey, pueden usar eso, no sé, qué sé yo, ustedes me dirán. Pero porque este Frank ya venía barajado así. No es que la guerra lo cambia, tampoco es que la guerra le resulte indiferente, ¿no? Pero no es que la muerte de su familia fue como el detonante que llevó su vida en una dirección distinta. Y acá es una pelotudez esto que voy a decir, pero me remito a lo que mencionaba al principio. Si vos ves la película de Punisher del 2004, que fue mi primer acercamiento a Punisher en ese momento, yo tenía 15, 16, sí es. Frank era un virtuoso agente, creo, del FBI o algo por el estilo, y le matan a toda la familia en una especie de ajuste de cuentas mafioso. Entonces ahí sí, el detonante es el trauma. Pero para este Frank es un paso más en un camino que medio que él ya venía transitando. A ver, si le hubieran matado a la familia a esta versión de Frank Castle, o perdón, me corrijo, si no le hubieran matado a la familia a esta versión de Frank Castle, ¿existiría Punisher? Probablemente no como lo conocemos, pero hubiera tenido alguna dificultad para mantener a su familia porque, como esta historia bien nos muestra y lo que Tommy viene diciendo, María estaba pensando en dejarlo. Y se lo estaba, obviamente en un giro absolutamente dramático, era lo que le estaba por decir a Frank el momento donde toda la familia de Frank es asesinada en el parque, en una tarde de picnic. Pero María ya venía pensando en eso, porque Frank es una persona que no podía conectar con ella, que se acercaba y se alejaba emocionalmente, pero que casi no podía hablar de lo que le pasaba, que se aislaba, que se aislaba en más de un sentido, ¿no? No solamente emocionalmente, sino que desaparecía por grandes periodos del día, se iba, no se sabía dónde, tenía un trabajo que muchos encontrarían quizás un poquito expulsivo, que era laburar en un matadero limpiando vísceras y tripas y ese tipo de cuestiones. El cómic nos muestra, nos cuentan, perdón, que nunca respondió un avance de las minas que le tiraban onda en el laburo, que nunca estuvo interesado en hacer más que llegar a tiempo, irse a tiempo, hacer su laburo callado y volver a su casa. Ese tipo no es un chabón que venía, bueno, su vida venía por cierto rumbo que dentro de todo estaba bueno, hasta que un día justo la mafia le mató a su familia. Creo que ahí es donde hay quizás una decisión bastante importante con lo que uno podría pensar dentro del esquema clásico de los superhéroes, de todo venía bien hasta que este incidente torció tu vida para el lado de terminar siendo. Todo venía bien hasta que te picó la araña y mataron al tío Ben, todo venía bien hasta que mataron a tus padres en un callejón, o lo que ustedes quieran, o hasta que, no sé, estabas en Central City y te cayeron los químicos con el rayo encima, ¿no? Ahí es donde tu vida da un giro. En el caso de Frank no es tan así. Por sobre todo porque Punisher no requiere mucho más que armarse hasta el culo y la decisión de ejercer como Punisher para ser el Punisher. No requiere que justamente algo lo haga conectar con la Speed Force, porque no ocurre eso. Punisher puede elegir ser Punisher porque se armó hasta el traste y bueno, tiene el entrenamiento para hacerlo, pero no requiere de que lo muerda una bala radioactiva, cual sería muy gracioso lo que lo pienso.
pero no va por ese lado. Entonces, este tipo ya venía medio barajado para ese lado. Y lo que me parece muy interesante es que la progresión de que este sea el Frank que vemos sea bastante natural si uno piensa cómo Jason Aaron te lo viene mostrando de pibe. Porque claro, forma un vínculo con María, ¿no? Me imagino que por lo que te muestra el cómic, ella queda embarazada cuando ellos están terminando la secundaria. Donde él se enlista en los Marines, él acaba de matar a los tipos que Frank cree que mataron a su amigo, están terminando la secundaria. Entonces son muy jóvenes cuando todo esto ocurre. Y Frank nunca logra desarrollar o sea, a través de todos esos años en los cuales él termina formando su pareja y su familia, etcétera, nunca termina de tener las herramientas para conectar emocionalmente a otra persona. Con lo que se encuentra María no es con un chabón que era buena onda, copado y tipazo, hasta que pasó todo el asesinato de la familia Castle. No, era un tipo que nunca se sabía bien qué estaba haciendo. Hablaba muy poco de lo que le pasaba. Sus propios hijos le tenían miedo porque también era este tipo extraño que está en casa que no dice ni una palabra. Y que además el cómic tiene el acto de brillantez de mostrarnos la contraparte de eso, y es que en la guerra, o sea, viajando lejos, fuera de Estados Unidos, en lo que imagino que será, no sé, Irak o alguno de estos lugares, Frank sí estaba a gusto. Frank sí estaba cómodo, porque ahí es donde él sabe qué hacer. Él no sabe qué hacer en un contexto donde no hay nadie a quien proteger. Está en bolas, ahí. No tiene idea, porque su guión personal justamente lo marca para ir en esa dirección. Pero por otro lado, en la guerra, donde está rodeado de compañeros y hay gente a la que proteger, porque genuinamente a peligros mortales todo el tiempo, ahí sí sabe qué hacer, ¿sí? Ahí es donde él puede navegar esas situaciones porque su guión personal se lo permite. Mientras que vos lo mandás de vuelta a Estados Unidos con su familia y no sabe qué hacer. Que obviamente también me parece que está bueno que la historia te muestra que hay momentos de acercamiento, no es que está en lineal esto, sino que María encuentra formas de acercarse y que Frank genuinamente quiere formar una relación con sus hijos, con María. Él verdaderamente lo intenta, pero no le termina de salir del todo. Pues es como que no termina de tener las habilidades necesarias para conectar emocionalmente con su esposa y sus hijos y que ellos tengan una vida plena a su lado y María no elija irse lejos de él. Y eso es justamente lo que María le dice cuando le están por disparar. Mirá, me voy a llevar a los nenes, me voy, quiero un divorcio. De hecho, justo está por decir la palabra divorcio cuando le disparan. Que es muy distinto a quizás lo que uno podría pensar más llegado a la vida real, que es Frank se fue de una manera a la guerra y volvió de una manera distinta. Que eso sí es más cercano a lo que suele pasar, por lo menos en relación a la cantidad de veteranos de guerra que produce Estados Unidos, ¿no? Que es un número no menor, pero Frank no vuelve tan afectado de la guerra como personas en la vida real sí. Para alguien que quizás no venía seteado ya como de Punisher, tiene que ir a la guerra y volver, pasa por una serie de situaciones tan extremas que lo confrontan con situaciones tan movilizantes y traumáticas y complicadas que esa persona puede volver distinta o cambiada por esas experiencias. O sea, toda experiencia puede ser transformativa y cuanto más intensa y traumática, quizás más todavía. Y por eso hay hay un montón de investigaciones hechas al respecto para que los veteranos de guerra puedan acceder a tratamientos efectivos y eficaces que en Estados Unidos se volvieron una necesidad, vinculando con lo que decíamos del origen de Punisher en los 70 con la guerra de Vietnam. Esto arranca en la guerra de Vietnam, porque recordemos que la guerra de Vietnam duró 20 años. Entonces la cantidad de veteranos de guerra que vos producís hace que la sociedad los tenga que reabsorber de alguna forma. Y si vuelve un tipo que no puede dormir de noche porque tiene flashbacks de la guerra, porque tiene ataques de pánico, porque no puede hablar de sus emociones, porque no puede conectarse con los seres queridos que tenía antes, porque no puede mantener un trabajo, y en Estados Unidos si no puedes mantener un trabajo terminas en situación de calle en relativos pocos pasos. Si no tenés un dispositivo que contenga a esa gente, los perdés. Los perdés como seres sociales, los perdés como personas, terminan vagabundeando en la calle en situación de inanición y completamente desposeídos. Y eso no iba a ser el destino de Frank. O sea, porque no es que Frank se fue de una manera y volvió de otra. Me parece que ahí es donde está la cuestión de lo que decíamos con la diferencia con Batman, que quiero volver hace un segundito, Tommy. Obviamente, sí, también, a no ser que quieras mencionar algo de esto, porque bueno, perdón, mi cabeza cada 2 o 3 frases dice, hey, Batman, hace mucho que no mencionamos a Batman, hablemos de Batman. No, yo quería decir que es tan claro que Jason Aaron va por ese lado y lo quiere llevar al personaje por ese lado, que hay una frase que dice María que dice que Frank no fue a la guerra porque quería, sino que estaba escapando de una guerra que tenía acá, acá refiriéndose a su casa,
a Estados Unidos, a las relaciones que tenía, a la situación que había vivido de chico. Entonces, como que lo de ir a la guerra fue una manera de escapar y de salir, y no una manera de, no, voy a la guerra porque puedo matar gente a diestra y siniestra y hacer lo que me gusta hacer. Le saca esa parte de, no sé si sadismo, pero de violencia casi injustificada. Y también que incluso es raro para un cómic así, le saca esa parte patriótica, ¿no? Porque también, si bien Frank tiene el personaje, incluso en esta historia aparece muy enaltecida la figura del Capitán América. Desde chico tiene la mascarita de Steve, y de Pósters grande. pósters en la habitación de los Howling Commandos y del Cap también. Exactamente, entonces hay mucha idolatría a Steve. Acá incluso se la juegan para no mostrar a un Frank, no sé, porque tranquilamente podría haber sido y lo trataríamos como algo normal, ¿no? Un Frank diciendo no, porque hay que defender la patria, ¿viste? Y algo así, ese sentimiento ultranacionalista, muy norteamericano o estadounidense, y llevándolo a, no, tengo que ir a Vietnam porque tengo que ir a Vietnam y yo soy bueno matando gente y necesitan gente que mate gente, entonces voy a la guerra. No, acá lo muestran como que se escapó de una situación que no podía más, y el único lugar para refugiarse era en el ejército, en la guerra, y ir a un lugar donde sabía que iba a estar alejado de todo eso, haciendo lo que para él mejor sabía hacer. Que es una declaración fuertísima para un personaje de esta índole, ¿no? Desde Punisher con la historia que tiene hasta Marvel editorial estadounidense, y con muchos lazos cercanos al gobierno de Trump y etcétera, ¿no? Sobre todo en este momento, donde Ike Perlmutter todavía estaba como el presidente y el CEO de Marvel Entertainment en general. Sí, y recordemos también justamente que el contexto donde ocurre todo esto es el tema de cómo se está utilizando la imagen del logo de Punisher en Estados Unidos actual, donde lo tomaron muchos sectores muy conservadores, que con lo que eso implica en Estados Unidos, ¿no? Un país que solamente tiene, o sea, en un sistema bipartidista tiene dos ofertas, derecha y extrema derecha. Entonces, en ese punto me parece que es muy elogiable que Marvel haya hecho eso, de querer meterse en la narrativa y llevarla para una dirección. Más allá de que alguien pueda no estar de acuerdo con esa dirección, digo, pero me parece que está muy bien como que se meta en eso, por sobre todo en el contexto de lo que vos decís, Tommy. Y te agrego un detalle respecto de algo que ocurre en el contexto de la historia, y es que, bueno, justo María le dice, che, estoy embarazada, pero Frank toma la decisión de enlistarse en los Marines después de que él mató a los bullies que habrían matado a su amigo. Es decir, no es que dijo, y ahora me pongo una remera con una calavera en el pecho y voy a hacer esto todo el tiempo. No, dijo, y yo como que acá no encajo, ya fue, me enlisto en los Marines y que me manden a la guerra, donde ahí sí voy a encajar, ¿no? A nivel metatexto de lo que uno puede interpretar que le pasa al personaje. Y quiero volver justamente un cachito a esta cuestión, porque de esta charla que hemos tenido en un primer momento, de qué tipo de tragedia, o más bien, este tipo de tragedia, perder a tu familia, en un momento te da Batman y si no en otro momento de la vida te da Punisher. Para mí esta serie es justamente eso, y lo digo como algo que me parece que está bueno e interesante, te lo pone en duda, porque Bruce Wayne tiene entre 6 y 12 años, dependiendo de la historia, cuando ve morir a sus padres frente a sus ojos. Su vida, la narrativa de su vida, de un niño, recordemos, se quiebra. Y todo, hasta uno podría decir que la existencia de Batman es un intento reconstitutivo de eso, ¿no? De lidiar con la vida a partir de eso. Esa tragedia lo define irrevocablemente de ahí en adelante. Si sacás la tragedia de la muerte de los Wayne, nunca tendrías a Batman. ¿Quién carajo va a elegir esa vida de viajar por todo el mundo, adquirir todas esas habilidades y salir a hacerte matar todas las noches? Más allá de que en el universo DC es necesario que haya alguien defendiendo por todos los malos que hay, bla, bla. Más allá de eso, ¿quién elegiría eso si no estuviera tan potentemente motivado por esa tragedia? Pensemos en una versión que no es esta de Jason Aaron, de The Punisher, ¿sí? Frank Castle capaz que podía ser un soldado ejemplar o un tipo que laburara para, no sé, la CIA, el FBI, lo que fuera, que trataba de llevar una buena vida hasta que un día la mafia le quita a sus seres queridos. Entonces ahí sí, ahí se produce un quiebre en la narrativa de su vida y él dice, bueno, ya que no pude tener la vida que yo quería tener, voy a dedicarme a castigar a los tipos que me quitaron eso. Y esto no me pasó siendo niño. No pienso en un disfraz con una temática y pensando que genuinamente puedo nunca matar a nadie. No, soy un soldado, estuve en la guerra, soy un marín, entonces las pelotas que no voy a matar a nadie. Estoy entrenado y soy bueno para matar. Entonces yo a estos tipos, que no los creo
susceptibles de ser redimidos como seres sociales, los voy a matar. Esa es mi forma de castigo, ¿sí? Pero si no ocurría ese incidente en esta versión que estoy comentando, capaz que nunca tenías a The Punisher. Capaz que si los mafiosos nunca mataban a la familia de Frank en el parque, a lo mejor Punisher nunca llegó a ocurrir. De la misma manera que si la araña no picaba, capaz que nunca tenías Spider-Man, etcétera, ¿no? Por otro lado, a esta versión de Punisher, de Jason Aaron, que ya venía de esta manera, que le costaba vincularse con los demás, que tenía tendencias preocupantemente violentas, aunque no lo hacía por disfrute, que intentó formar una familia, pero tenía muchas dificultades para conectar, al punto tal que su esposa genuinamente iba a dejarlo y se iba a divorciar. Frank, que decidió anotarse en los Marines como para poder vivir en un entorno donde él sí pudiera funcionar como ser social, algo que no encuentra en una sociedad sin guerra y sin violencia, quizás en algún punto sí podías terminar con The Punisher igual. No digo de la misma manera, no digo que el evento de la muerte de la familia de Frank sea irrelevante. Por supuesto que no lo es en esta versión tampoco. Pero ya tenías muchos más elementos que te hacen decir, y estaba, la posibilidad definitivamente estaba en las cartas. Y me parece que termina siendo esto, por eso, un estudio de personaje fascinante respecto de no solamente este tipo de tragedia y de trauma, sino cuál es la persona que ya venía formada de cierta manera, que pase o no por ese tipo de trauma. O al menos eso me parece a mí. Y así vamos llegando a un cierre, porque seguiríamos, pero no es un episodio para estar 3 horas escuchando del tema, me parece. Y Pero tengo las diapositivas para próximas 4 horas de no, Batman. las vas a tener que dejar para otro momento, Alan, guardalas, yo después las miramos, pero no hay Maldición. problema. En los momentos finales de la serie, Jason Aaron se encuentra en una dicotomía, sobre todo con el personaje de Punisher, con Marvel, como qué significaba Frank, después de contar esta historia donde Frank va pasando de, no sé si héroe, pero ni siquiera quiero decir antihéroe, que es una palabra que no me encanta para usarla como una definición de un personaje. Em, Se encontraron con esta idea de cómo terminar esta historia, porque ya pasa absolutamente de todo, y Frank decide irse por la suya, después de que María le tirara toda la posta en la cara y le dijera de todo. Y termina Jason Aaron contando con una página así con letras en prosa, sin ninguna imagen, que la historia de Frank es una historia de un hombre complicado, profundamente complicado, y que es una persona que está en constante en guerra, y que es una tragedia, y que su historia es una tragedia, y que no es algo por lo que vitorear. No es algo que debería ser representado como, no, es el tipo ideal, es un capo, es que mirá qué groso que es, enaltecerlo. Y creo que las mejores historias de Punisher son las que no lo enaltecen y las que lo mantienen eh, profundamente en un lugar crítico para el lector, donde constantemente te está recordando que Frank no es un buen tipo, que lo que Frank hace no está bien, pero de alguna manera el personaje de Frank lo lleva a hacer lo que hace. Y justamente él quería cerrar con esto mismo, volviendo al principio, donde estaba Marvel Preview 2, ese número donde aparecía por primera vez la historia de Punisher y la historia de origen de Punisher, donde está la entrevista con Don Pendleton, el creador del Verdugo, donde en un momento le preguntan si tiene una obligación moral con la gente que lee los libros y por qué su personaje mata gente a diestra y siniestra. Y lo que él decía, tratando de justificar, es que si hay alguien que piensa que lo que él cuenta en las historias es lo correcto, es porque no entiende el personaje no entiende las historias que está contando. Que si hay alguien que quiere cambiar de lugar con Mac Bolan, con este personaje, el verdugo, no entiende el punto del razonamiento del verdugo, que este tipo está viviendo un constante infierno por lo que hace. Y esto me parece que cierra bien con el personaje de Frank y con la historia que quiere contar
Jason Aaron, y que para mí cuenta muy bien de Frank Castle, que es un tipo que está constantemente en guerra y constantemente en un infierno por verse obligado por lo que él siente que es lo correcto a hacer lo que hace, que es algo que nadie en su sano juicio haría. Y resaltando sano juicio porque es lo que Frank no está en su sano juicio. Y ese es el personaje. Así que, bueno, Alan, mil gracias por acompañar de vuelta y por participar en la batea. Por favor, Espero Tommy, que ha lo haya sido pasado. sí, un absoluto placer. Yo encantado siempre, siempre y todas las veces que me llamen, yo acá vendré con mis diapositivas y mis filminas y mis 6 horas de conversaciones de varios temas. Y acá está al pie del cañón. Así que yo encantado. Muchas gracias. Si alguien quiere las diapositivas, se la piden a Alan. Si quieren audios con su armoniosa voz, también se lo pueden pedir. Y bueno, eso fue todo por hoy. Nos escuchamos en otro episodio de la batea. Saludos.